Hay pecados que no pueden ser absueltos porque nunca debieron haber sido confesados. Mi nombre es Padre Mateo Sandoval y hace 23 años sirvo a la parroquia de San Jerónimo de las Sombras, un pueblo olvidado en las montañas de Extremadura, donde los caminos de tierra terminan y solo los fantasmas parecen tener razón para permanecer. La iglesia que administro es una construcción medieval del siglo XIII, con paredes de piedra granítica que sudan humedad incluso en los días secos, y un campanario torcido que arroja sombras desiguales sobre el cementerio adyacente. Aprendí a aceptar la soledad de este lugar, el silencio interrumpido solo por el viento que aúlla entre las montañas y por las campanas que toco todas las tardes a las 6, un ritual que mantengo no por devoción, sino por superstición. Era una noche de noviembre, 3 días antes del Día de Todos los Santos. La lluvia había comenzado al atardecer, una lluvia fría y persistente que transformaba las calles en lodo y hacía parpadear las velas de la iglesia como si respiraran. Estaba solo, como siempre, preparándome para cerrar las puertas cuando escuché los pasos. No eran pasos comunes, eran arrastrados, vacilantes, como si quien caminaba cargara un peso invisible. Vinieron del fondo de la nave central, donde la oscuridad es más densa, donde ni siquiera la luz de las velas logra penetrar completamente. Alcé los ojos de misal y vi una silueta acercarse. Un hombre, o lo que parecía ser un hombre, envuelto en una capa oscura empapada de lluvia. No logré ver su rostro. Se detuvo frente al confesionario y, sin decir palabra, entró. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. 23 años escuchando confesiones me enseñaron a reconocer las señales. El borracho arrepentido, la esposa infiel, el comerciante que roba. Pero aquella presencia era diferente. El aire dentro de la iglesia cambió. Se volvió más pesado, cargado de algo que no era solo humedad. Entré a mi lado del confesionario. Me arrodillé e hice la señal de la cruz. La pequeña rejilla de madera que nos separaba estaba húmeda, y a través de ella solo lograba distinguir la silueta oscura del penitente. Esperé que comenzara, como es costumbre. El silencio se extendió por 1 minuto, luego 2. Solo nuestra respiración, la mía controlada, la suya irregular, casi jadeante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comencé yo, rompiendo el silencio. Mi voz sonó extraña, apagada, como si las paredes del confesionario absorbieran cada palabra. «Perdóneme, Padre, porque he pecado», respondió él finalmente. La voz era ronca, distante, como si viniera de muy lejos. No era la voz de un hombre del pueblo. Era la voz de alguien que cargaba décadas de silencio en la garganta. «¿Cuánto tiempo hace que no se confiesa, hijo mío?» 52 años. Mi mano apretó el crucifijo que siempre llevo en el bolsillo. 52 años. Hice un cálculo rápido. El hombre debía tener al menos 70 años, tal vez más, pero la voz no tenía edad. Era temporal, vacía. «Hable», dije yo, aunque una parte de mí deseaba que no hablara, que se levantara y se fuera, dejando que aquel mal no dicho se disolviera en la lluvia allá afuera. Él comenzó. «Yo era joven cuando llegué a este pueblo. Padre, era 1973. Vine de lejos, de Madrid, huía de algo que no puedo nombrar. Buscaba paz, redención tal vez. Encontré este lugar y pensé, aquí puedo desaparecer, aquí puedo esconderme de Dios y de mí mismo». Hizo una pausa. Lo escuché tragar saliva, un sonido viscoso que me causó náusea. Conseguí trabajo con el antiguo sacristán de la iglesia, don Esteban. Debe haber oído hablar de él. Hombre santo, decían, pero no lo era. Ninguno de nosotros lo era. Don Esteban. Yo conocía el nombre. Había muerto mucho antes de que yo llegara, pero los más viejos del pueblo aún hablaban de él con una mezcla de reverencia e incomodidad. Él me enseñó los secretos de la iglesia. Padre, los verdaderos secretos. Las cosas que están escritas no en los misales, sino en las piedras, en los huesos enterrados bajo el altar, en los susurros que resuenan a medianoche cuando no hay nadie para escuchar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Debía haber interrumpido, debía haber pedido que fuera directo a pecado, pero estaba paralizado. Había verdad en sus palabras, una verdad que yo mismo había sospechado durante todos aquellos años. La iglesia tenía algo de malo. Siempre tuve esa sensación. Don Esteban me mostró lo que había debajo de la sacristía. Una cripta antigua, anterior a la iglesia cristiana, anterior a los visigodos. Algo de los pueblos celtas, de los que adoraban en los bosques sagrados y rendían culto a dioses más antiguos que Cristo. Y allá,
Padre, allá descubrí que la fe puede ser comprada, retorcida, negociada. Eso es blasfemia, murmuré, pero mi voz no tenía convicción. Blasfemia sería mentir ahora. Padre, lo que hicimos fue peor. Hicimos milagros. Milagros falsos para mantener al pueblo aquí, para mantenerlos con miedo, para mantenerlos creyentes. La niña ciega que volvió a ver, nunca fue ciega. La cosecha milagrosa de 1975, semillas robadas de otro pueblo. La sangre en la estatua de la Virgen del Pilar, mi propia sangre, Padre, goteada durante la madrugada. Sentí bilis subir a mi garganta. Recordaba las historias, los llamados milagros de San Jerónimo, usados para atraer peregrinos, donaciones. Pero aquellos eventos eran de antes de mi tiempo, leyendas que nunca había cuestionado. Pero los milagros falsos no son mi pecado mayor, Padre. Lo que nos condenó fue el otro tipo de milagro, los verdaderos. Mi respiración se detuvo. Hubo una noche, continuó él, en que don Esteban bajó a la cripta y no volvió siendo el mismo. Había encontrado algo, o algo lo había encontrado. En los días siguientes, comenzaron los verdaderos milagros. La mujer de don Sebastián, desahuciada por los médicos, curada de la noche a la mañana. El hijo mudo de doña Carmen, hablando por primera vez. Pero había un precio. Padre, siempre hay un precio. ¿Qué precio? Los niños comenzaron a desaparecer. El confesionario pareció encogerse a mi alrededor. Afuera, el viento aullaba más fuerte y escuché la campana del campanario balancearse sola, produciendo una nota aguda y desafinada. No muchos, uno cada año, a veces dos. Siempre niños que nadie reclamaría mucho. Huérfanos, hijos de pastores pobres, los olvidados. Don Esteban decía que era necesario, que aquello que vivía bajo la iglesia necesitaba alimentarse para seguir concediendo gracias. Y yo ayudé, Padre. Durante 3 años, ayudé a elegirlos, a llevarlos abajo, a dejarlos en la oscuridad de la cripta. Mis manos temblaban. Quería gritar, quería salir corriendo del confesionario, pero estaba atrapado allí, como si cadenas invisibles me amarraran. Y entonces logré susurrar. Y entonces don Esteban murió. Encontraron su cuerpo en el campanario, ahorcado con la cuerda de la campana. Pero yo vi sus ojos. Padre, no fue suicidio, fue terror. Terror de lo que estaba subiendo de la cripta, de lo que la había alimentado, tanto que ahora tenía hambre propia. Y los niños nunca los encontraron. Oficialmente, huyeron, se ahogaron en el río Tajo, se perdieron en las montañas. Pero yo sé dónde están. Están allá abajo, Padre, todavía están allá abajo. Y todavía están vivos, de cierta forma. Los escucho todas las noches, cantando canciones antiguas en lenguas muertas, llamando, pidiendo que alguien baje a jugar con ellos. Me levanté bruscamente, mi cabeza golpeando el techo bajo del confesionario. Necesitaba salir de allí, necesitaba ver el rostro de aquel hombre. Abrí violentamente la puerta de madera y di la vuelta. El otro lado del confesionario estaba vacío, solo la capa empapada, abandonada en el banco, todavía goteando agua de lluvia, o al menos esperaba que fuera agua de lluvia. Corrí por la nave central, buscando, gritando. No había nadie. Las puertas de la iglesia estaban cerradas por dentro, como yo mismo las había cerrado antes. Era imposible que alguien hubiera salido. Volví al confesionario con una vela. Tomé la capa. Estaba helada, pesada, y olía a tierra húmeda y algo más, algo dulce y pútrido. Debajo de ella, encontré un papel viejo, amarillento, con una lista de nombres escritos en tinta descolorida. Reconocí algunos. Eran nombres de niños desaparecidos del pueblo. Casos que yo conocía solo como historias antiguas, tragedias que los viejos mencionaban en voz baja durante las procesiones de Semana Santa. Al final de la lista, con letra diferente, reciente, estaba escrito: Padre Mateo Sandoval. Dejé caer el papel. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sacristía, con todas las velas encendidas, rezando oraciones que no me traían consuelo. Al amanecer, bajé hasta donde sabía que debía bajar. Encontré la trampilla bajo las baldosas sueltas, detrás del armario de ornamentos sagrados. Estaba destrancada. No bajé, no tuve valor, pero acerqué mi oído a la abertura y escuché voces de niños cantando una canción de cuna en celta antiguo, una lengua que no debería existir más.
Y en medio de aquellas voces, clara como el cristal, escuché otra voz, la voz del hombre del confesionario, riendo. Cerré la trampilla y la cubrí nuevamente. Nunca le conté a nadie sobre aquella confesión. Nunca busqué a las autoridades. ¿Qué diría? ¿Que el diablo hace confesiones y deja listas de próximas víctimas? Continúo aquí, en San Jerónimo de las Sombras, cumpliendo mis deberes. Celebro misas, escucho confesiones, toco las campanas todas las tardes, pero nunca más bajé a la sacristía solo por la noche. Y cuando algún penitente entra al confesionario, mi corazón se dispara, mi mano aprieta el crucifijo, y rezo para que no sea aquella voz nuevamente, porque sé que un día será. Un día, la confesión que escuché necesitará ser completada. Y cuando ese día llegue, mi nombre en la lista dejará de ser solo tinta en el papel.